¿Le ha tocado alguna vez renunciar a algo queriendo o no? ¿Cuán difícil puede ser una renuncia? ¿Puede alguien en un enojo tremendo decir renuncio hasta aquí, no quiero saber nada más de esto? ¿Lo ha vivido usted? Yo creo que todos en una medida u otra hemos vivido ese momento crucial en nuestra vida de renuncia. No todas son positivas, no todas son amadas, abrazadas, esperadas. Hay momentos donde sencillamente no quieres renunciar. Y toda renuncia tiene un lado positivo y un lado negativo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Leslie y hoy vamos a hablar acerca de la renuncia y lo difícil que puede ser este evento en nuestra vida, pero los beneficios o consecuencias que esto puede traer. Como les decía hace un momento, hay momentos donde el renunciar a algo dispara la loca de nuestras emociones, que se vuelve un desastre en nuestra vida y que nos lleva muy arriba y nos tira bastante abajo. Y se alborota y nos nubla el panorama de cómo veremos el mañana, de cómo sucederá en lo porvenir. Y hay renuncias que son positivas porque te ayudan en tu crecimiento, porque sabes que tu temporada ahí terminó y que si tratas de permanecer en ese mismo lugar, pues eso no va a ir a ningún lado. Entonces hoy yo te quiero hablar acerca de el lado positivo y el lado negativo. Yo creo dos aspectos de una misma moneda. Por un lado, la renuncia mirada desde el aspecto positivo puede ser renunciar, por ejemplo, a caer en ciclos en los cuales has estado una y otra vez cayendo, que tú sabes que te hacen daño, que te lastiman y que no te los puedes seguir permitiendo, y por lo tanto tú decides un hasta aquí, un basta ya, un no voy a continuar de esa manera o en ese mismo ciclo. Y eso determina un cambio para ti positivo, que te trae beneficios, que te trae una bendición. De todas maneras, siempre va a haber una resistencia y una batalla inicial, pero cuando tú tomas la determinación de ponerle un basta, un estate quieto o un rompo ese ciclo continuo de cosas que no me hacen bien, pues definitivamente pasado el tiempo tú vas a ver la bendición que representa el haber renunciado a ese tipo de cosas que de ninguna manera te hacen bien, y eso es una renuncia positiva. Por el otro lado, el lado negativo de una renuncia es, por ejemplo, renunciar a tu sueño, renunciar a vivir. Hay gente que renuncia a vivir y se desvive, por no utilizar otro término aquí en redes sociales, ¿verdad? Y decide que su tiempo en esta tierra tiene que pasar porque no puede con la bruma de seguir viviendo, ¿no? Otro aspecto negativo de una renuncia puede ser cuando la gente ya no quiere pelear más, ya no quiere vivir más, no quiere seguir trabajando para tener cambios positivos en su vida, y se entrega por completo a un vicio o se entrega a la muerte o renuncia a continuar luchando por una carrera educativa, por una profesión, porque se cansó en un trabajo o con una pareja. Y la renuncia no es obsesión, ¿verdad? El no renunciar se puede convertir en una obsesión, no estamos hablando de eso, es el mantenerte positivo frente a algo que si le das tiempo y le das determinación puedes lograrlo, y la renuncia a eso pues te puede llevar directamente al fracaso. A veces no renunciamos a cosas que nosotros sabemos que no nos están haciendo bien,
por miedo al fracaso. Hay gente que no te va a renunciar a un trabajo porque puede decir que es lo único que tiene o por no sentir la frustración del fracaso. Y yo tengo que decirle que no siempre el fracaso es negativo, la sensación esa de un aparente fracaso, porque la realidad es que eso que nosotros le llamamos fracaso, pues tiene su lado positivo. Leí un libro de John Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso y se lo recomiendo, muy bien recomendado. Es un excelente libro para tu poder entender que a veces los fracasos son parte del éxito, ¿no? Y que son una herramienta para nosotros recalcular la dirección en la que vamos, son un ladrillo en la construcción de nuestro éxito. Y cuando nosotros entendemos que es parte de ese proceso de crecimiento, de maduración, de eh, construcción personal para lo que será nuestro gran éxito, porque se dice entre nosotros los latinos que el que la sigue la persigue. Si usted está claro con eso, usted sabe que si usted es determinado, que si somos determinados en el camino, en algún momento nosotros vamos a lograr el éxito. A lo mejor no de la manera como nosotros inicialmente lo pensamos. En el camino habrá que mejorar nuestros cálculos, nuestro diseño inicial, nuestras ideas primarias, que a lo mejor por ser primarias son básicas y rudimentarias, y en eso tenemos que ser flexibles y darnos cuenta que vamos a tener que recalcular cosas, cambiar cosas en el proceso, tener la capacidad para negociar unas cosas por otras, pero también tenemos que entender que el éxito no viene de la noche a la mañana y con éxito hablo de estar en el centro de la voluntad de Dios. Éxito tiene que ver con cumplir nuestro propósito y la razón por la cual nosotros existimos, ¿verdad? Y entonces en el camino van a haber frustraciones, van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos en los cuales uno se siente hasta morir o como que llegó al final del camino y no hay salida, pero es parte del proceso de la vida. Entonces es ahí donde tú necesitas a Dios. Es ahí donde tú necesitas entender que hay momentos donde necesitamos renunciar a cosas y hay otros momentos donde lo que necesitamos es la fuerza que viene de parte de Dios para continuar en el camino. ¿Cómo conocer eso? ¿Cómo saber cuándo sí y cuándo no? Pues nosotros necesitamos establecer una relación con Dios que nos permita oír la voz de Dios y que sea Dios nuestro mentor y sea Él quien nos guíe a través de su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, que es nuestro mentor, que es nuestro guía, que fue enviado a nosotros para dirigirnos en este tránsito por esta vida o por este caminar de la tierra de los vivientes. ¿Sabe? Jesús renunció a su gloria, dice la palabra, y esto es muy interesante porque vamos a encontrar que en Filipenses 2:7 nos habla de la renuncia que él tiene a estar en la presencia del Dios eterno, a habitar en esa gloria y se despoja de toda su condición de Dios, de divinidad, para venir a encarnarse y habitar entre nosotros, para darnos a nosotros la oportunidad de reconectar con el reino de los cielos, de poder entrar delante de la presencia del trono de Dios directamente a través de nuestra oración, de nuestra adoración, de nuestra búsqueda de tener una relación permanente con el Dios eterno. Y Él renunció a eso para venir a rescatar a la humanidad y darnos la oportunidad de recomponer nuestra relación con el Dios eterno. Pero luego cuando está aquí en la tierra, Pedro escucha
al Señor Jesús hablando de que Él tendría que ir a la cruz y tendría que morir para, para que entonces el Consolador viniera, el Espíritu Santo viniera, para darle paso al Espíritu Santo, porque era mejor que Él se fuera y que el Consolador viniera, porque iba a ser dado a todos aquellos que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, y con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida y a nuestro corazón se desataría un poder extraordinario. Y Pedro lo llama aparte y dice la palabra que lo reconviene y le dice, Señor, tú no te puedes morir. ¿Cómo es que te vas a morir? ¿Cómo es que vas a renunciar a esta tierra de los vivientes? Quizás en la mente de Pedro está el hecho de que el ministerio de Jesús está en ascenso, las multitudes están viniendo, la gente está recibiendo el mensaje, todo está pasando de manera extraordinaria, y en este momento donde están en un pico, están en un ascenso como un cohete del ministerio de Jesús, a Él se le ocurre decir que Él se va y que va a ser muerto, y que le ha llegado la hora de partir de este mundo. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, no me seas tropiezo. No, Satanás te está usando. Fue fuerte la palabra que Jesús le da a Pedro, pero Jesús tenía claro que necesitaba renunciar a seguir viviendo en esta tierra de los vivientes, porque tenía que cumplir el propósito para el cual había aparecido en este momento de la historia, y no lo podía eclipsar este mundo de los vivientes. Se dice que en el Getsemaní Jesús llora, perdón, por, por sus discípulos, llora por ellos, llora por la gente que lo ha seguido, y no tanto por cumplir la misión que el Padre le había otorgado. Más bien es por el amor que le tiene a todos ellos, por el ministerio que había construido y el dolor que eso les causaba, el dolor de dejar a sus amigos. Ya vemos que capítulos antes vemos a Jesús, sabiendo que va a levantar a Lázaro de entre los muertos, ir a la tumba y llorar. Llorar por Lázaro, sabiendo que luego va a dar una palabra, y Lázaro va a salir de la tumba y va a resucitar y le va a ser devuelto a su familia. O sea que Jesús tiene una conciencia por los amigos, por el ministerio, por las relaciones del ministerio, por ese amor fraternal entre la gente de la comunidad de fe que Él hace visible a través de su llanto. Así que Jesús decide renunciar a vivir con sus amigos, con sus discípulos, porque hay una gloria mayor en esa renuncia que se va a desatar como resultado de que Él mengue, para que se desate el plan de Dios, del Padre Eterno, que es enviar el Espíritu Santo a todo individuo, a todo aquel que cree. Esta promesa nos alcanza todavía el día de hoy. Dos aspectos de una misma palabra o de una misma acción, que es la renuncia. Y hay renuncias, como les decía al principio, que son positivas, y hay otras que son negativas. Y usted tiene que evaluar qué es lo que va a suceder al poner una renuncia. Yo he tenido que en momentos dados, queriendo con todas las fuerzas de mi vida y con todo mi ser renunciar a cosas, mantenerme, detenerme, poner una pausa y decir, ¿a quién beneficia esta renuncia? El tomar una decisión de esta naturaleza, renunciar a un pacto, renunciar a relaciones, renunciar a una vida que ya he edificado, renunciar a vivir, por ejemplo, en mi país de origen, tomar la decisión de salir de mi nación y irme a vivir a otra nación, porque Dios me dio un llamado y me llamó fuera de mi nación, y tener que renunciar y dejar atrás una vida
y comenzar otra nueva, siendo que tenía solo 23 años. Fue difícil, fue complicado. Al principio tenía gozo y alegría, después fue complicándose la cosa, pero luego entendí que Dios estaba en el asunto y renuncié por mis hijas, renuncié por mis generaciones, por traerle un cambio de vida y de mentalidad. Y aunque fue difícil para mí, hoy reconozco que hay fruto como resultado de esa renuncia. Ha habido momentos, como le decía hace un momento, donde he tenido la intención y la voluntad y he ido hasta el final para decir, se acabó, se terminó, esto no va más. Y luego he pensado, he dicho, Señor, esta no es una decisión que está en mis manos, sino en las tuyas, y yo dependo de lo que tú quieras hacer conmigo, porque yo me debo a ti, no me debo al mundo, no me debo a nadie, me debo a ti, me debo a tu palabra, me debo a lo que tú hablaste conmigo, y si tú hablaste, yo dependo de ti. Por eso creo que es tan importante que usted incluya a Dios en todas las decisiones de su vida, porque todos tenemos que saber que siempre van a haber dificultades, siempre van a haber momentos donde la mente se va a nublar, donde el corazón va a dolerse por situaciones de la vida, pero de lo único que vamos a depender es de la palabra que Dios nos dio un día en el principio, allá cuando estábamos tomando decisiones. Y esa palabra de Dios, esa palabra que vino a ti, por la cual tú te moviste, por la cual tú tomaste decisiones al principio de tu vida, es la palabra que te va a sostener en medio de la tormenta y en medio de la situación difícil. Y cuando la tormenta esté soplando, tú te vas a agarrar de esa palabra y vas a sostenerte en ella hasta que la tormenta pase, porque las tormentas son temporales, los días de luz son muchos más. Y entonces con claridad verás qué es lo que debes hacer. Hay momentos donde las decisiones son mucho más rápidas, donde las circunstancias no te dejan otra cosa que renunciar y decir, esto no es para mí. Se abrirán cosas mejores y mayores, mientras unas puertas se cierran, otras se abrirán. Y definitivamente en eso también está Dios. Así que no le tengas miedo a tomar la decisión de renunciar y no le tengas miedo a decirle no a la renuncia. Hay momentos y hay momentos. ¿Cómo sabemos que sí y que no? Dependiendo del Dios eterno, dependiendo de la palabra eterna, conociendo el corazón de Dios, sabiendo lo que Dios piensa, pensando como Él piensa y sintiendo lo que Él siente. Y eso solo te lo da el tiempo de búsqueda, la vida en Dios, los tiempos de oración, los tiempos de lectura de la palabra, los tiempos de ayunar. El ayuno aclara tanto la mente, señores, y a veces en la iglesia de hoy se renuncia a la vida de Dios, al ayunar, a las disciplinas espirituales. Pero sabes, cuando tú realmente tienes presente a Dios, vas a comenzar a practicar la vida de Dios, y esa vida de Dios te va a dar claridad mental, va a sujetar tus emociones y te va a llevar a buen puerto. Bendiciones, shalom.